El día de mi boda, mi propio padre me vendió como ganado al padre del pueblo. Ya recibí el pago, me dijo, encerrándome en aquel depósito oscuro. Antes de ser de ese muerto de hambre, tú eres propiedad de él. Me tomó 50 años poder contar esta historia. Hola, mis queridos. ¿Cómo están? Qué alegría tenerlos aquí conmigo una vez más. Mi nombre es María del Carmen, tengo 73 años de edad y estoy aquí en mi casita sencilla en Cholula, Puebla. Nací allá en Zacatlán, también aquí en nuestro hermoso estado, pero la vida me trajo para acá hace muchos años y aquí eché mis raíces. ¿Saben qué estaba haciendo hace ratito, antes de sentarme aquí para platicar con ustedes? Estaba terminando de hacer un tapete de gancho. Ay, mis hijos, no se imaginan cómo el tejido se volvió mi pasión. Hago tapetes, manteles para la mesa, posavasos, todo con estas manos que ya han pasado por muchas cosas en la vida. Comencé a tejer después de los 50 años. ¿Lo pueden creer? Fue mi nuera, la Teresa, quien me enseñó. Ella veía que me quedaba muy sola en casa, los hijos ya todos grandes, y un día llegó aquí con una aguja y un ovillo de estambre azul clarito. «Doña María», me dijo, «usted va a aprender a tejer conmigo. Va a ver qué bueno es ocupar las manos y la mente». Al principio me resistía. Decía que ya estaba muy vieja para aprender cosas nuevas, pero ella insistió y hoy agradezco tanto. Mis nietos adoran los tapetitos que hago para su cuartito. El más chico, Pedrito, de 7 añitos, siempre me pide que le haga animalitos de gancho. La semana pasada terminé un perrito amarillito para él. Aquí desde donde estoy hablando, puedo ver mi patiecito por los vidrios de la ventana. Planté unas bugambilias allí que están tan bonitas y tengo un naranjo que da las frutas más dulcitas. Cuando llega la temporada de las naranjas, hago dulce y lo reparto a los vecinos. Es una alegría ver su felicidad. Estoy sentadita aquí en mi sillón de siempre, ese que me regaló mi hijo mayor cuando se casó. Es café oscurito, medio desteñido ya, pero cómodo que ni les puedo explicar. A mi lado tengo mi mesita con el radio. Me gusta escuchar las canciones antiguas mientras tejo. Y siempre un termo con cafecito caliente. Antes de continuar, quería hacerles un pedido especial a ustedes que me están escuchando. Si les gusta mi historia, no olviden darle al botoncito del like y suscribirse al canal Memorias de las Abuelas. ¿Está bien? Es que así me ayudan a que llegue a más personas que pueden necesitar escuchar lo que tengo que contar. Y activen la campanita de las notificaciones también, porque cada semana hay una historia nueva para compartir con ustedes. Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿De mañanita con el café, después de la comida o ya de noche? Yo siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenmelo, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Saben, mis hijos, hoy quiero compartir con ustedes una historia muy difícil de mi vida. Es sobre el día que debería ser el más feliz de mi juventud, el día de mi boda, pero que se transformó en una de las peores experiencias que una mujer puede pasar. Fue el día que descubrí que mi propio padre era capaz de venderme como si fuera un animal. Por mucho tiempo guardé este dolor en el pecho. No se lo conté a casi nadie, pero ahora, a los 73 años, siento que es hora de hablar. Tal vez mi historia pueda ayudar a otras mujeres que pasaron por situaciones parecidas o alertar a otras familias, porque, desgraciadamente, lo que me pasó a mí todavía pasa por ahí. Entonces, acomódense ahí, tomen un cafecito y vengan conmigo en esta jornada. Voy a contar todo desde el principio, desde cuando era una niña en Zacatlán, soñando con el amor y sin imaginar que la propia sangre de mi sangre sería capaz de traicionarme de la peor forma posible. Ay, mis queridos, cuando cierro los ojos y pienso en mi niñez en Zacatlán, todavía puedo sentir el olor de la leña quemándose en la estufa de mi mamá, Guadalupe. Qué mujer tan trabajadora era aquella. Se levantaba a las 5 de la mañana todos los días, prendía el fuego, preparaba el café
y todavía cuidaba de nosotros 4 hijos con una paciencia que yo solo vine a entender cuando me volví madre también. Nuestra casa era chiquita, de adobe, con 3 cuartos no más. En la sala había 2 sillas de tule que mi papá, don Jacinto, había ganado en una apuesta, una de las pocas veces que ganó algo apostando. El cuarto de mis papás estaba separado del nuestro por una cortina de manta floreada que mamá cosió. Yo compartía la cama con mi hermana menor, Lupita, que era 2 años menor que yo. Mis hermanos, Óscar y Arturo, dormían en un colchón en el piso. El patio era grande, lleno de gallinas que corrían para allá y para acá. Mamá criaba unas 20 gallinas y era mi trabajo juntar los huevos toda la tarde después de la escuela. Teníamos una huerta también donde ella plantaba quelites, cilantro, jitomate y siempre unas matas de maíz. Era una vida humilde, pero en mi memoria de niña parecía que no faltaba nada de lo esencial. Mi mamá Guadalupe era una santa, flaquita, siempre con vestido y delantal, cabello recogido en un chongo sencillo. Ella trabajaba lavando ropa para afuera. Las señoras más acomodadas de Zacatlán traían sus ropas finas para que ella lavara y planchara. La recuerdo de pie en el lavadero, tallando las ropas en la piedra, cantando siempre una canción de la iglesia. Ella era muy religiosa. Nos llevaba a misa todos los domingos en la iglesia del Sagrado Corazón, que quedaba en el centro del pueblo. Papá Jacinto era bien diferente. Un hombre alto, flaco, siempre con esa barba sin rasurar, cabello medio desarreglado. Él trabajaba en el aserradero de don Joaquín Ferreira, pero no era un trabajo fijo, ¿saben? A veces se quedaba semanas sin trabajar y mamá se preocupaba por las cuentas. Yo, chiquita como era, no entendía bien, pero veía que siempre faltaba dinero en casa. El problema de papá era su vicio. Todos los viernes, cuando recibía el pago, pasaba directo a la cantina de don Refugio, allá cerca de la plaza. Jugaba cartas, dominó, apostaba en peleas de gallos. Cuando llegaba a casa, generalmente ya había perdido la mitad del dinero. Mamá nunca peleaba enfrente de nosotros, pero yo oía las discusiones bajitas en su cuarto después de que ya estábamos acostados. «Jacinto, los niños necesitan zapatos nuevos», susurraba ella. «Mujer, la próxima recupero todo. Tengo seguro que voy a dar la vuelta». Él respondía siempre lo mismo, pero esa vuelta nunca llegaba. Al contrario, las cosas solo empeoraban. Yo veía cómo nos miraba a veces, principalmente cuando llegaba alguien cobrando dinero a nuestra puerta. Era una mirada extraña, como si estuviera calculando algo. En esa época yo no entendía, pero hoy sé que nos veía como una inversión futura. Mis juegos eran sencillos, típicos de niña del pueblo. Lupita y yo jugábamos a las comiditas debajo del naranjo que había en el fondo del patio. Hacíamos comiditas con lodo y hojas, fingiendo que éramos grandes amas de casa. Teníamos una muñeca de trapo que mamá hizo con retazos, se llamaba Rosita. Era nuestra hija en los juegos. En la escuela, que quedaba como a 6 cuadras de casa, yo era buena alumna. Me gustaba mucho leer cuando conseguía algún libro prestado de la maestra, doña Olinda. Mi materia preferida era español. Soñaba con ser maestra cuando creciera, enseñar a otros niños a leer y escribir. Mamá siempre apoyaba mis estudios. Decía que la educación era la única herencia de verdad que podía dejarme. Mis amigos de la escuela eran Azucena, hija del zapatero, y Gerardo, hijo de doña Concepción, que vendía tamales en el mercado. Nosotros 3 éramos inseparables. Después de clases, cuando terminaba mis quehaceres en casa, jugábamos a las traes en la placita de la iglesia o nos quedábamos conversando sentados en la banqueta, inventando historias sobre los adultos que pasaban. Zacatlán en ese tiempo era un pueblo chico, todo mundo se conocía. Las casas no tenían bardas altas como hoy en día. Los vecinos platicaban por encima de las cercas de madera. De mañana temprano pasaba el panadero en bicicleta gritando «pan caliente». Y por la tarde venía don Manuel vendiendo verduras en una carreta jalada por un burrito mansito. Pero aún en esa sencillez yo ya notaba que mi papá era diferente de los otros papás. Los papás de mis amigos trabajaban derecho, llegaban a casa a su hora, jugaban con los hijos el domingo.
Papá Jacinto siempre parecía estar tramando algo, siempre con esa mirada de quien estaba calculando el valor de las cosas, hasta de nosotros, sus propios hijos. Recuerdo una vez, yo debía tener como 8 años, que llegó a casa un hombre muy bien vestido, de traje y corbata. Ellos platicaron bajito en el portal y papá me miraba de un modo que me dio escalofríos. Después supe que el hombre quería una niña para trabajar en su casa, cuidar a sus hijos chiquitos. Papá casi aceptó entregarme, pero mamá se metió en medio y dijo que yo era muy chica todavía. La niña necesita estudiar, Jacinto. No va a ser sirvienta de nadie, ella dijo firme. Fue una de las pocas veces que vi a mamá enfrentar a papá directamente. Él se enojó, refunfuñó algo sobre dinero perdido, pero no insistió. En ese momento no entendí completamente lo que estaba pasando, pero una semillita de miedo se plantó en mi corazón. Era como si yo fuera una mercancía que mi papá estaba evaluando, esperando el mejor momento para vender. Y conforme iba creciendo, ese sentimiento solo aumentaba. Papá comenzó a hablar sobre mi futuro de un modo que me dejaba incómoda. «Esta niña va a dar mucho dinero a la familia», les decía a sus amigos cuando venían a jugar cartas a casa. «Miren nomás qué muchacha tan bonita se está poniendo». Así vivía mi niñez en Zacatlán, entre el amor protector de mi madre y la sensación de que, para los ojos de mi padre, yo era apenas una forma más de conseguir el dinero que siempre perdía en el juego. Cuando cumplí 16 años, mis queridos, era como si hubiera florecido de la noche a la mañana. Mamá siempre decía que había salido a ella cuando joven, cabello castaño claro, ojos grandes, una sonrisa que iluminaba el rostro, aún en los días más difíciles. Y fue justamente en esa época que conocí a José, el hombre que cambiaría mi vida completamente, aunque no de la forma que imaginaba. Yo estaba regresando de misa del domingo, caminando por la calle de las Flores con Lupita y mamá, cuando vi a un muchacho alto, moreno, de cabello bien negrito, peinado con brillantina, platicando con don Manuel en la puerta de la tienda. Usaba una camisa blanca bien planchadita y un pantalón oscuro, pero se veía que no era ropa cara. Aún así, tenía un modo elegante de comportarse, ¿saben? Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí mi corazón dispararse de un modo que nunca había sentido antes. «¿Quién es aquel muchacho ahí, don Manuel?», le pregunté al tendero después de que mamá entró a comprar azúcar. «Ah, ese es José Martínez, niña. Llegó de Tlaxcala la semana pasada, está trabajando en el rancho del coronel Augusto, allá por el rumbo del camino». Muchacho trabajador, ese, todos los días pasa aquí a comprar el pan para el almuerzo. José tenía 22 años, trabajaba de sol a sol en el campo, cuidaba el ganado y ayudaba en la siembra de maíz. Era huérfano de padre y madre, criado por una tía que murió cuando él cumplió 18. Por eso había salido de Tlaxcala, buscando una vida mejor en Zacatlán. Vivía en una pensión sencilla de doña Sebastiana, cerca de la terminal de autobuses. Durante 3 semanas, yo inventaba pretextos para pasar por la tienda de don Manuel a la hora que José acostumbraba a aparecer. Fingía que necesitaba comprar agujas para mamá o que se me había olvidado traer sal, cualquier cosa. Hasta que un día él me saludó. «Buenos días, señorita. Usted siempre pasa por aquí a esta hora». Me puse roja como el chile, pero logré responder. «Buenos días. Es que ayudo a mi mamá con las compras de la casa». «¿Qué familia tan trabajadora entonces?» «Mi nombre es José, José Martínez. Y yo soy María, María del Carmen». A partir de ese día, comenzamos a platicar siempre que nos encontrábamos. Él me contaba sobre el trabajo en el rancho, sobre cómo soñaba con tener un pedacito de tierra propio algún día. Yo le platicaba de mis estudios, del sueño de ser maestra. José escuchaba todo con atención, como si mis palabras fueran la cosa más importante del mundo. Después de 2 meses de esos encuentros casuales, él se animó. «María, me gustaría mucho pedir permiso a su papá para andar con usted. Claro, si usted también quiere». Mi corazón saltó de alegría, pero luego vino el miedo. «José, mi papá es un hombre difícil. No le gustan los novios rondando la casa. Pero yo soy un hombre trabajador, honesto. No tengo mucho dinero, pero tengo dignidad. Voy a hablar con él con todo respeto».
El viernes siguiente, José apareció en nuestra casa al final de la tarde. Papá estaba sentado en el portal, fumando un cigarro después de la cena. Mamá me llamó para adentro de la casa, pero yo me quedé escuchando todo por la ventana entreabierta. Buenas noches, don Jacinto. Mi nombre es José Martínez. Vengo aquí para pedir permiso para andar con su hija María. Papá ni siquiera se levantó de la silla. Se quedó mirando a José de arriba a abajo con esa mirada de desprecio que yo conocía bien. ¿Ah, sí? ¿Y qué hace usted de la vida, muchacho? Trabajo en el rancho del coronel Augusto, señor. Cuido el ganado, ayudo en la siembra. Es un trabajo honesto. Trabajo de empleado, ¿no? Muerto de hambre, que con eso nunca va a poder mantener una familia como debe ser. Mi hija merece algo mejor que un pobre diablo como usted. José tragó saliva, pero mantuvo la postura respetuosa. Señor, yo sé que no soy rico, pero soy trabajador. Pienso prosperar, tener mi propia tierra, y amo a su hija de verdad. Papá soltó una carcajada seca y cruel. ¿Amor? ¡Qué tontería! El amor no llena la panza, muchacho. Mi hija es bonita, puede conseguir un hombre con posibles, alguien que realmente valga algo. Usted es un inútil, un don nadie. Lárguese de aquí y no vuelva más. Sentí mi corazón partirse en pedazos, viendo a José salir cabizbajo de nuestra casa. Corrí al cuarto y lloré hasta no tener más lágrimas. Mamá vino a consolarme, pasó la mano por mi cabello como hacía cuando yo era chiquita. Hija, tu papá a veces es muy duro, pero quiere lo mejor para ti. No, mamá, él no quiere lo mejor para mí. Él quiere lo que le dé más dinero a él, respondí entre sollozos. Durante los meses siguientes, José intentó encontrarme otras veces, siempre con mucho respeto y distancia. Platicábamos rápidamente a la salida de misa o cuando yo iba a traer agua del pozo público. Él me decía que no se daría por vencido, que esperaría el tiempo que fuera necesario, y yo me enamoraba cada día más de ese hombre sencillo, pero de corazón puro. Papá se dio cuenta de que seguíamos viéndonos y se puso furioso. Comenzó a vigilarme, mandaba a Lupita que me acompañara a todos lados. «Esta niña no va a echar a perder mis planes por un muerto de hambre cualquiera», refunfuñaba. ¿Qué planes eran esos? En esa época yo no sabía, pero hoy entiendo que papá ya estaba tramando algo para usarme como moneda de cambio. Tenía deudas altas en el juego, gente cobrando dinero en nuestra puerta casi todos los días. Y yo, a los 17 años, bonita e inocente, era la única cosa de valor que él tenía para ofrecer. Fue entonces que pasó algo que me dejó completamente confundida. Una mañana de sábado, papá llegó a casa con una sonrisa extraña en la cara. Llamó a mamá para platicar en la cocina, y poco después ella vino a hablar conmigo con los ojos brillando de alegría. «María, mi hija, tu papá cambió de idea sobre José. Dijo que pueden andar formalmente y que si sale bien hasta se pueden casar». No creí lo que oí. «Mamá, ¿estás segura? ¿Papá dijo eso de verdad?» «Sí», dijo. Habló que pensó mejor, que José parece ser un muchacho trabajador y que ustedes son jóvenes, pueden construir una vida juntos. Me puse eufórica, pero también desconfiada. Conocía a mi papá demasiado bien para creer en ese cambio de corazón tan repentino. Algo no estaba bien. Papá nunca hacía nada sin interés propio, y esa súbita generosidad me dejó con un frío en la panza. Pero la alegría de poder andar con José oficialmente fue más fuerte que cualquier desconfianza. Esa misma tarde, él vino a casa y papá lo recibió con una sonrisa falsa y palabras melosas. «José, muchacho, pensé mejor sobre nuestra plática. Parece ser un buen joven, trabajador. Puede andar con mi María, sí». José se sorprendió, pero feliz. Le estrechó la mano a papá con gratitud. «Muchas gracias, don Jacinto. Prometo que voy a cuidar bien de María». «Estoy seguro que sí», respondió papá con esa sonrisa que ahora sé que era de alguien que estaba planeando algo terrible. Durante 3 meses, José y yo anduvimos oficialmente. Él venía a casa las tardes de domingo, se sentaba con nosotros en el portal, platicaba respetuosamente con mamá y hasta con papá.
Hablábamos de matrimonio, soñábamos con nuestra vida juntos. José había conseguido un ascenso en el rancho y estaba juntando dinero para rentar una casita sencilla para nosotros dos. Pero yo notaba cómo papá me miraba durante esas visitas. Era una mirada calculadora, como si estuviera evaluando una mercancía. Y a veces lo veía platicando bajito con hombres extraños en el portal, siempre cuando José no estaba cerca. Hombres bien vestidos que llegaban en coche y hablaban en susurros. Lo que yo no sabía, mis queridos, es que papá ya había cerrado un negocio mucho más lucrativo para él que el simple matrimonio de su hija con un trabajador del campo. Me había vendido al hombre que debería ser el más santo de nuestro pueblo, el padre Silverio de la parroquia del Sagrado Corazón, y el día de mi boda sería el día de la entrega de la mercancía. El 15 de marzo de 1970 debería haber sido el día más feliz de mi vida, mis queridos. Acababa de cumplir 18 años y por fin me iba a casar con José. Mamá había cosido mi vestido de novia con tanto cariño. Era de una tela blanca sencilla, pero ella bordó florecitas en el ruedo e hizo un encaje delicado en el escote. No era un vestido de princesa, pero para mí era el más bonito del mundo. Me desperté de madrugada ese sábado, con el corazón latiendo fuerte de nervios y felicidad. Mamá ya estaba despierta también, preparando el café y arreglando los últimos detalles. Lupita, que iba a ser mi dama de honor, estaba tan emocionada como yo. Hasta papá parecía estar de buen humor, silbando mientras se rasuraba en el patio. «Hoy es tu gran día, mi hija», me dijo en el desayuno con una sonrisa que en esa época pensé que era cariñosa, pero hoy sé que era la sonrisa de quien iba a completar un negocio muy lucrativo. La ceremonia estaba fijada para las 10 de la mañana en la iglesia del Sagrado Corazón. José había logrado juntar dinero suficiente para pagar la boda en la iglesia y todavía le sobraba un poquito para comenzar nuestra vida juntos. Había rentado una casita chica en la calle del Comercio, con 2 cuartos y un patiecito donde yo podría plantar hierbas de olor. Como a las 8, las amigas de mamá comenzaron a llegar para ayudarme a arreglar. Doña Quiteria trajo un labial rojo que dijo que iba a realzar mi boca, y doña Eulalia prestó un collar de perlas chiquitas que había recibido en su boda. Era una alegría en nuestra casita, todo mundo hablando al mismo tiempo, dándome consejos sobre cómo ser una buena esposa. Cuando llegó la hora de ir a la iglesia, yo estaba hermosa. El vestido me caía perfectamente en el cuerpo. El cabello estaba recogido en un chongo bajo con algunas flores naturales que Lupita había cortado en nuestro patio. En el espejo veía a una muchacha enamorada, llena de sueños y esperanzas. Caminamos hasta la iglesia. Era tradición ir a pie con toda la familia y las vecinas acompañándome, cantando canciones de boda. Los niños de la calle corrían a nuestro lado, echando pétalos de flores. Yo me sentía como una reina. Cuando llegamos a la iglesia, mi corazón se disparó al ver a José esperándome en el altar. Estaba guapo, con traje prestado pero bien planchadito, cabello peinado con cuidado y esa sonrisa que me enamoraba todos los días. Los invitados, que no eran muchos pero eran las personas que amábamos, estaban todos allí esperando nuestra ceremonia. Pero fue en ese momento que todo cambió, mis queridos. Fue en ese momento que mi vida se volvió una pesadilla. Papá agarró mi brazo cuando yo iba a comenzar a caminar hasta el altar. «Espérate tantito, María». El padre Silverio pidió que fuéramos al depósito de la iglesia antes de la ceremonia. Necesita bendecir las argollas y firmar unos papeles lejos del alboroto. Es solo un minutito. Me pareció extraño, pero no cuestioné. Era mi papá y el padre era una autoridad respetada. ¿Por qué dudaría? Seguimos por un pasillo lateral de la iglesia hasta una puerta de madera pesada que daba al depósito donde guardaban los objetos de la sacristía. «Entra tú primero, niña». «Voy a llamar al padre», dijo papá, empujándome suavemente hacia adentro del cuarto. El depósito era un lugar oscuro, con olor a moho y polvo. Había estantes llenos de candelabros antiguos, imágenes de santos, manteles de altar apilados. Una ventanita chica dejaba entrar apenas un hilito de luz. Me quedé ahí parada,
esperando, arreglando el vestido para que no se arrugara. Fue entonces que oí la llave girando en la cerradura por fuera. «¡Papá! ¡Papá! ¿Por qué cerró la puerta?», grité corriendo para intentar abrir, pero la puerta estaba trabada por fuera, y por más que golpeara y llamara, nadie respondía. Minutos después, oí la llave girando nuevamente. Mi corazón dio un brinco. Por fin me iban a sacar de ahí. Pero cuando la puerta se abrió, quien entró no fue mi padre. Era el padre Silverio. Solo que no estaba con la sotana de siempre. Estaba de ropa común, camisa blanca y pantalón oscuro. Y tenía en los ojos una cosa que me hizo temblar de la cabeza a los pies. No era la mirada santa de un padre, era la mirada de un lobo hambriento mirando a una oveja indefensa. «¿Dónde están las argollas, padre? ¿Y los papeles?», pregunté, intentando mantener la voz firme, pero mi garganta estaba seca como papel. Él cerró la puerta de nuevo, esta vez por dentro, y guardó la llave en el bolsillo. Cuando se volteó hacia mí, tenía una sonrisa que me dio náusea. «No hay ninguna argolla que bendecir, mi querida, y el único papel que me interesa es el recibo que tu padre ya firmó». «¿Recibo? ¿Qué recibo? No entiendo». «Claro que no entiendes, pobrecita. Tu padre no te contó que fuiste vendida, que él recibió una cantidad muy buena para entregarme la mercancía antes de que se casara con ese muerto de hambre allá afuera». El mundo dio vueltas a mi alrededor. Las piernas se me aflojaron y tuve que apoyarme en la pared para no caer. «¿Vendida? ¿De qué está hablando? Tu padre debía mucho dinero a mucha gente, María, y yo le ofrecí una solución, pagar todas sus deudas a cambio de unos momentos especiales con la hija más bonita de Zacatlán. Antes de que te ensucies con ese muerto de hambre allá afuera, vas a ser mía». En ese momento, mis queridos, entendí la dimensión de la traición. Mi propio padre me había vendido como si fuera un animal de crianza. Había planeado todo, el consentimiento para el noviazgo, los preparativos de la boda. Todo no fue más que una actuación para entregarme al comprador en el momento exacto. «Por favor, padre, esto no puede estar pasando. Usted es un hombre de Dios. Dios también creó los placeres de la carne, mi hija, y yo vengo observándote crecer, volverte mujer. Hoy es mi día de cosechar lo que sembré». Él comenzó a acercarse, y yo retrocedí hasta quedar pegada a la pared del fondo. El vestido de novia, que minutos antes era mi orgullo, ahora parecía una ropa de sacrificio. Estaba atrapada, traicionada por la propia sangre, entregada como ofrenda a un monstruo disfrazado de santo. «No grites», dijo acercándose más. «Tu padre explicó a todo mundo que la ceremonia va a tardar un poquito. Tenemos tiempo suficiente para completar nuestro negocio». Fue ahí que comenzó el peor momento de mi vida, mis queridos. Ahí, en ese depósito oscuro y sucio, con el ruido del órgano de la iglesia comenzando a tocar allá afuera, ese hombre intentó robarme la pureza que guardaba para mi esposo. Intentó hacerme cosas que una muchacha decente ni sabía que existían. Luché como una salvaje. Arañé, pateé, mordí. Grité hasta que mi garganta quedó en carne viva. El vestido de novia se rasgó en la lucha. Las flores de mi cabello se esparcieron por el piso sucio. Él me decía nombres horribles. Decía que yo era una ofrenda, que ya había sido pagada, que tenía que aceptar mi destino. Pero yo no acepté. Por más que él fuera más fuerte, por más que la situación pareciera sin salida, algo dentro de mí se negaba a entregar. Tal vez era el amor que sentía por José. Tal vez era la rabia de la traición de mi padre. Pero luché con una fuerza que no sabía que tenía. Y fue en ese momento de desesperación total, cuando ya no tenía más fuerzas para resistir, que escuché un ruido en la puerta. Un ruido de algo golpeando la madera con mucha fuerza. Alguien estaba intentando romper la puerta del depósito. Alguien me había oído gritar. Alguien venía a salvarme. El sonido en la puerta se hizo más fuerte, más desesperado. Era como si alguien se estuviera lanzando contra la madera con el propio cuerpo. El padre Silverio paró lo que estaba haciendo y miró hacia la puerta con rabia y miedo en los ojos.
Sus manos temblaban mientras intentaba recomponerse, alisar la ropa arrugada. «¿Quién está ahí?», gritó, intentando parecer autoritario, pero yo oí el temblor en su voz. Era la voz de un hombre que sabía que había sido descubierto en medio de su porquería. «María, María, ¿estás ahí?». Era la voz de José, ronca de desesperación y furia. «Sé que estás ahí. Te oí gritar, oí tu voz». Mi corazón casi se salió por la boca cuando oí a mi novio llamándome. La esperanza volvió como una luz en medio de la oscuridad. Intenté responder, pero mi voz estaba débil, quebrada de tanto gritar. «José, José, sácame de aquí. Él me...». Las palabras se negaban a salir. ¿Cómo explicar lo que estaba pasando ahí dentro? ¿Cómo contar que mi propio padre me había vendido como una cabeza de ganado? Un estruendo terrible resonó por el depósito. José se había lanzado contra la puerta con una fuerza que no sabía que tenía. La madera tembló, crujió, pero no cedió completamente. El padre se puso pálido como un muerto, me soltó y comenzó a arreglar la ropa a toda prisa, sudando frío. «Si usted no puede decir nada a nadie», siseo en mi oído, intentando intimidarme una última vez. «Tu padre ya recibió el dinero. Ya fuiste vendida. Este negocio ya se cerró». Pero en ese momento, mis queridos, algo dentro de mí se rompió de una vez. No era solo la traición de mi padre, no era solo la violencia que acababa de sufrir. Era la certeza de que si yo no hacía algo ahí mismo en ese instante, estaría perdida para siempre, que ese hombre asqueroso iba a seguir usándome siempre que quisiera, y mi padre iba a seguir vendiéndome como ganado siempre que necesitara dinero para el juego. Era la conciencia terrible de que yo no era una persona para los ojos de los hombres de mi familia. Era una mercancía, un objeto de valor que podía ser negociado, vendido, entregado al mejor postor. Y si no luchaba ahí en ese momento, aceptaría ese destino para el resto de la vida. Fue la gota que derramó el vaso. Fue el momento en que entendí que había llegado al fondo del pozo y que o subía o moría ahogada. Otro estruendo, esta vez más fuerte, y oí la madera crujir y gemir bajo el impacto. José estaba rompiendo la puerta con pura fuerza bruta, movido por un amor y una furia que transformaron a mi novio gentil en un guerrero salvaje. «¡Quítense!», gritó con una voz que nunca le había oído antes. Era la voz de un hombre enloquecido de rabia. «¡Quítense, que voy a romper esta puerta, aunque me muera intentándolo!». Logré oír otras voces del lado de afuera ahora. Los invitados de nuestra boda estaban llegando, alertados por el ruido. Oí la voz de mi mamá gritando mi nombre. Oí a don Manuel hablando algo sobre llamar al delegado. En la tercera embestida, José tomó distancia mayor y se lanzó contra la puerta con todo el peso del cuerpo. El ruido fue como un trueno. La bisagra superior cedió completamente y la puerta se abrió de golpe en una explosión de madera astillada. José entró como un huracán, con los ojos inyectados de sangre, el traje de boda todo arrugado y sucio, el cabello desarreglado. Cuando vio la escena, yo en el piso sucio del depósito, vestido de novia rasgado, cabello desarreglado, llorando y temblando, y el padre intentando recomponerse como si nada hubiera pasado, sus ojos se pusieron rojos de odio puro. «Desgraciado, maldito hijo de la chingada». José se lanzó encima del padre Silverio con una violencia que nunca había visto antes. ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo a mi novia? La pelea fue terrible, mis queridos. El hombre que mi padre llamaba muerto de hambre, pobre diablo y débil, estaba golpeando al padre del pueblo con golpes tan fuertes que yo oía el ruido seco de los puños acertando en la cara de ese monstruo. El padre intentaba defenderse, gritaba que era autoridad religiosa, que iba a excomulgar a todo mundo, que aquello era un sacrilegio. Pero José estaba poseído de una furia santa. «Autoridad nada, usted es un demonio, un abusador de niñas inocentes», gritaba José entre los golpes que repartía. «¿Cómo se atrevió a tocar a mi María? ¿Cómo tuvo el descaro de abusar de una novia el día de su boda?». El padre intentó responder una vez, pero José era mucho más fuerte y estaba movido por una rabia que le daba fuerza de 10 hombres.
Cada golpe era una declaración de amor. Cada puñetazo era una promesa de que nadie más me iba a lastimar mientras él estuviera vivo. Fue entonces que llegaron otras personas. El ruido de la puerta siendo rota y de la pelea había llamado la atención de medio mundo. Los invitados de nuestra boda vinieron corriendo por el pasillo de la iglesia. Mi mamá fue la primera en entrar y cuando me vio en ese estado, sentada en el piso sucio, vestido rasgado, llorando convulsivamente, se cayó de rodillas llorando como si hubieran matado a un hijo suyo. Mi hija, mi hijita querida, ¿qué te hicieron? ¿Qué maldad es esta? Luego llegó el delegado Juan Bautista, que estaba en la misa esperando que comenzara la ceremonia, y más personas importantes del pueblo, el doctor Aristóteles, el boticario don Valdemar, la maestra doña Quiteria. Cuando vieron la escena, entendieron todo de inmediato. No era difícil deducir lo que había pasado ahí en ese depósito. El padre fue arrestado en flagrante, todavía sangrando de los golpes que José le había dado. La sotana que había vestido a toda prisa estaba toda sucia de sangre y polvo. Cuando intentó negar, inventar alguna excusa, decir que todo no era más que un malentendido, encontré fuerzas que no sabía que tenía y dije la verdad enfrente de todo mundo con una voz que salió desde el fondo del alma. Mi padre me vendió a él. Mi propio padre recibió dinero y me entregó como si fuera una vaca en el corral. Él dijo que ya había recibido el pago. El silencio que se hizo en ese momento fue sepulcral. Todo mundo miró alrededor buscando a mi padre, pero había desaparecido como humo. Había agarrado el dinero sucio y huido como el cobarde que siempre fue, dejando atrás a la familia y a la hija que acababa de sacrificar en el altar de la codicia. En los días que siguieron, mis queridos, entré en un estado que ni sé cómo describir. Era como si mi alma hubiera salido de mi cuerpo y se quedara flotando en el techo, viéndome desde arriba, intentando entender cómo mi vida se había vuelto ese infierno en cuestión de minutos. José intentaba consolarme, se sentaba a mi lado en la cama por horas, agarraba mi mano, susurraba palabras de cariño. Mamá no se apartaba de mi lado, traía té de manzanilla, intentaba que comiera algo, peinaba mi cabello con todo cuidado, pero yo estaba como un fantasma andando por la casa. No podía comer. La comida sabía a cartón. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de ese hombre asqueroso. No podía ni llorar bien. Era como si hubiera perdido la capacidad de sentir cualquier cosa. Lo peor de todo era la vergüenza que cargaba como un peso en el pecho. En pueblos chicos como Zacatlán, todo mundo se entera de todo muy rápido. Y aunque sabían que yo era la víctima, sentía como si tuviera una marca roja en la frente, como si todo mundo que pasaba por mí en la calle estuviera pensando en lo que me había pasado, imaginando detalles, haciendo juicios. Algunas vecinas venían a casa a fingir preocupación, pero yo veía en sus ojos esa curiosidad mórbida, esas ganas de saber más detalles de mi desgracia para poder comentar después en la ronda de amigas. Era una segunda violencia, más sutil, pero igualmente dolorosa. El delegado Juan Bautista fue muy respetuoso conmigo durante la declaración. Me explicó que el padre iba a ser juzgado y probablemente condenado, que el crimen había pasado enfrente de testigos y que se haría justicia, pero que eso llevaría tiempo, meses, tal vez años. Y mientras tanto, yo tendría que vivir con las miradas, con los susurros, con los comentarios maliciosos de algunas personas. Fue en esa época que intenté hacer mi primera denuncia más formal. Fui hasta la casa del juez del pueblo, el doctor Aristóteles, para contar toda la verdad sobre la venta que mi padre había hecho. Quería justicia, no solo contra el padre, sino contra mi propio padre, que me había tratado como mercancía. Quería que fuera procesado, encarcelado, que pagara por lo que hizo. Pero cuando llegué a la casa del doctor, descubrí algo que me dejó todavía más desesperada. Él era compadre de mi padre. Había bautizado a Lupita cuando era bebé. Era asiduo de la cantina de Don Refugio, donde papá acostumbraba jugar cartas y apostar en el dominó. «Mira, María», me dijo con un tono condescendiente que me dio náusea, moviendo unos papeles en la mesa sin siquiera mirarme bien.
Entiendo tu enojo, pero tu padre ya huyó del pueblo. Nadie sabe dónde está. No sirve de nada estar revolviendo esta historia triste. El padre ya fue arrestado, ya está pagando por lo que hizo. Ahora es mejor que olvides estas tonterías e intentes seguir adelante con tu vida. ¿Olvidar?, respondí, sintiendo una rabia subir por la garganta como hiel amarga. ¿Cómo voy a olvidar que mi propio padre me vendió, que me entregó para ser violentada el día de mi boda? Niña, estas cosas pasan en las familias pobres. Lo importante es que no perdiste que todavía puedes casarte bien con José. Olvida esta historia de perseguir a tu padre. Solo va a traer más vergüenza para tu familia, más comentarios maliciosos en el pueblo. Salí de la casa del juez sintiéndome más sucia y humillada que cuando salí del depósito de la iglesia. Era como si todo el mundo de los hombres poderosos se hubiera unido para callarme, para hacerme tragar la humillación y seguir adelante como si nada hubiera pasado, como si no tuviera derecho ni a la rabia, ni a la justicia, ni a la indignación. Esa noche, acostada en mi cama, mirando al techo oscuro, mientras oía a mi mamá susurrar oraciones en el cuarto de al lado, sentí que había llegado a mi punto más bajo. Era como si estuviera en el fondo de un pozo inmenso, sin cuerda para subir, sin luz para guiarme, sin esperanza de ver el sol nuevamente. Fue entonces que tuve un sueño, mis queridos, un sueño que cambió todo, que me devolvió la esperanza cuando ya no creía en nada. Soñé con mi abuela Odette, que había muerto cuando yo tenía 8 años. Ella apareció vestida de blanco, con esa sonrisa dulce y esos ojos claros que recordaba de la infancia, cuando me cargaba y me contaba historias de princesas guerreras. María, mi nietecita querida, me dijo con esa voz mansa que acostumbraba calmarme cuando era chiquita. No te vas a dejar derrotar por esos hombres malos. Tienes sangre de guerrera en las venas. Tu bisabuela enfrentó pistoleros y caciques. Tu abuela enfrentó la pobreza y la enfermedad. Y tú vas a enfrentar esta situación también. Pero no sola, mi hija, nunca sola. Abuelita, ya no sé qué hacer. Todo mundo me abandona. Todo mundo me traiciona. Busca a la hermana Leopoldina en la iglesia de San José. Llegó hace poco al pueblo, viene de la capital. Es una mujer de Dios de verdad, que lucha por los débiles y oprimidos. Ella te va a ayudar a encontrar el camino de la justicia. Desperté con el corazón latiendo fuerte y una claridad en la mente que no sentía desde hacía días. La hermana Leopoldina era una monja que había llegado hace poco al pueblo, venida de la Ciudad de México. Todo mundo comentaba que era diferente de las otras religiosas, que defendía a los pobres y a los oprimidos, que no tenía miedo de enfrentar a los poderosos cuando se trataba de proteger a los indefensos. Ahí, en ese momento, nació mi plan secreto. Iba a buscar a la hermana Leopoldina y contarle todo. No solo lo que me había pasado a mí, sino toda la red de corrupción y complicidad que permitía que hombres como mi padre vendieran a sus hijas y hombres como el padre abusaran de la confianza de las familias. Era mi única esperanza, era mi último hilo de luz en esa oscuridad total que se había vuelto mi vida. Al día siguiente, esperaría a que José saliera al trabajo, le diría a mamá que iba a hacer compras al centro e iría hasta la iglesia de San José a buscar mi salvación y a apostar todas las fichas en esa mujer de fe, que tal vez fuera la única persona en el pueblo capaz de ayudarme a encontrar un camino de vuelta a la dignidad. A la mañana siguiente de mi sueño con abuelita Odette, desperté por primera vez en semanas con un poquito de determinación en el pecho, mis queridos. Era como si una llamita chiquita se hubiera encendido dentro de mí después de tanto tiempo en la oscuridad. José había salido tempranito al trabajo en el rancho. Él ahora trabajaba doble para intentar juntar dinero y sacarme pronto de Zacatlán, lejos de las miradas y comentarios del pueblo. «Mamá, voy a dar una vueltita al centro para distraerme», le dije a Guadalupe, que estaba tendiendo ropa en el patio. «Tal vez pase a la botica de don Valdemar, a comprar una medicina para el dolor de cabeza». Ella me miró con esos ojos cansados, todavía hinchados de tanto llorar por mí. «Ve con cuidado, mi hija, y no tardes mucho, ¿está bien?»
Caminé por las calles de Zacatlán, sintiendo las miradas siguiéndome, algunas de lástima, otras de curiosidad. Pero esta vez, en lugar de encogerme de vergüenza, mantuve la cabeza en alto. Tenía una misión, un propósito. Iba a buscar mi salvación. La iglesia de San José quedaba del otro lado del pueblo, en una callecita más tranquila, lejos del movimiento del centro. Era más chica que la iglesia del Sagrado Corazón, más sencilla, pero tenía una paz diferente. Cuando empujé la puerta de madera pesada, el silencio me envolvió como un abrazo. La hermana Leopoldina estaba arrodillada enfrente del altar, rezando. Era una mujer de unos 40 años, más alta que las otras monjas que conocía, con un rostro sereno pero firme. Cuando me vio entrar, se levantó y vino a mi encuentro con una sonrisa acogedora. «Buenos días, mi hija. Yo soy la hermana Leopoldina. ¿Tú no eres María del Carmen?» Mi corazón se disparó. Ella sabía quién era yo. Conocía mi historia. «¿Usted sabe lo que me pasó?» «Sí, querida, y sé también que estás sufriendo mucho. Ven, vamos a sentarnos ahí en la banca y platicamos con calma». Nos sentamos juntas en la banca de madera de la primera fila y por primera vez desde el día de mi boda me sentí segura para hablar. Le conté todo. La venta de mi padre, el abuso del padre, la huida de papá con el dinero, la humillación en casa del juez, todo. Hablé entre lágrimas que no podía seguir aguantando. Ella me escuchó en silencio, agarrando mi mano, y cuando terminé, sus ojos brillaban de indignación santa. «María, lo que te pasó es un crimen terrible y no puede quedar impune. Vine de la Ciudad de México justamente para ayudar a mujeres como tú, que sufren en manos de hombres poderosos que creen que pueden hacer lo que quieran. Pero, hermana, el juez del pueblo es compadre de mi padre. El delegado hasta es buena gente, pero solo puede arrestar a quien está aquí. Y mi padre desapareció. Mi hija, existe una instancia mayor que la justicia de este pueblito. Tengo contactos en la capital. Conozco fiscales y jueces que no están involucrados en esta red de compadrazgos y corrupción. Vamos a hacer una denuncia formal en la Fiscalía General del Estado». Mi corazón dio un salto de esperanza, pero luego vino el miedo. «¿Usted cree que me van a escuchar? Soy solo una muchacha pobre del pueblo». «Querida, trabajo hace 15 años defendiendo los derechos de las mujeres. Tengo una red de contactos que incluye abogadas, trabajadoras sociales, otras religiosas. No estás sola. Vamos juntas hasta la Ciudad de México y te garantizo que tu voz será escuchada». En los días siguientes, la hermana Leopoldina trabajó como una guerrera preparando mi caso. Recopiló testimonios de testigos, gente que había visto a los hombres extraños visitando mi casa, vecinos que habían oído discusiones sobre dinero, hasta don Manuel de la tienda, que confirmó haber visto a mi padre celebrando después de recibir una cantidad alta de origen desconocido. «Lo que hizo tu padre tiene nombre en la ley: trata de personas», me explicó mientras organizábamos los documentos en una mesa de la iglesia. «Y el padre cometió no solo intento de violación, sino también asociación delictuosa para explotación sexual. Son delitos federales». 2 semanas después, estábamos en el autobús hacia la Ciudad de México. Era la primera vez que salía de Zacatlán, y por más que la situación fuera triste, sentí una libertad extraña mirando el paisaje pasar por la ventana. Era como si cada kilómetro me alejara no solo de mi pueblo, sino de la versión de mí que había sido vendida como ganado. En la capital, la hermana Leopoldina me llevó primero a casa de una amiga suya, la doctora Ivonete Macedo, una abogada que se especializaba en casos de violencia contra mujeres. Era una mujer elegante, de unos 50 años, que me recibió con un cariño maternal que me hizo llorar de gratitud. «María querida, lo que te pasó es indignante, pero desgraciadamente no es raro», me dijo, sirviendo un té caliente en una taza de porcelana delicada. «Conozco decenas de casos parecidos: padres que venden hijas para pagar deudas, autoridades religiosas que abusan de la confianza de las familias. La diferencia es que ahora tenemos instrumentos legales para combatir esto». Al día siguiente, fuimos a la fiscalía. El fiscal, el Lix, Gomercindo Silva, me recibió con seriedad y respeto.
Escuchó mi historia toda sin interrumpirme. Hizo anotaciones detalladas. Cuando terminé, golpeó el puño en la mesa con fuerza. Esto es inadmisible. Vamos a abrir una investigación y solicitar orden de aprehensión en toda la red de contactos de tu padre. Si está escondido, vamos a emitir orden de captura nacional. Y en cuanto al padre, vamos a solicitar transferencia del proceso a la jurisdicción de la capital, donde no hay influencia local. Por primera vez en meses, sentí que la justicia podía realmente existir. Ya no era una palabra vacía, eran personas de verdad, trabajando de verdad para ayudarme. Pero la hermana Leopoldina no paró ahí. Me llevó a una casa de apoyo a mujeres víctimas de violencia, donde conocí a otras muchachas que habían pasado por situaciones parecidas a la mía. Era al mismo tiempo triste y liberador saber que no estaba sola, que mi dolor no era único. María, dijo una de ellas, Azucena, una muchacha de Oaxaca que había sido vendida por su padrastro. Al principio una piensa que es culpa nuestra, que somos mercancía de verdad, pero aquí aprendemos que somos personas, que tenemos derechos. Durante los 3 días que pasé en la Ciudad de México, mi mundo se abrió. Conocí mujeres fuertes, abogadas, trabajadoras sociales, otras religiosas que dedicaban su vida a ayudar a víctimas como yo. La hermana Leopoldina me presentó a una psicóloga, la doctora Hortensia, que me explicó que el trauma que cargaba tenía tratamiento, que era posible curar las heridas del alma. Vas a necesitar tiempo y paciencia contigo misma, me dijo durante nuestra plática, pero con apoyo adecuado puedes reconstruir tu vida y ser feliz. El último día, antes de regresar a Zacatlán, recibí una noticia que cambió todo. El LIC. Gomercindo había logrado rastrear a mi padre. Estaba en Monterrey, trabajando en una fábrica, creyendo que estaba seguro, lejos de la justicia de Zacatlán. Mañana mismo sale la orden de aprehensión, me informó el fiscal. Tu padre va a responder ante la justicia por lo que hizo, y más. Logramos bloquear una cuenta bancaria donde depositó parte del dinero que recibió. Ese dinero va a ser devuelto a ti como indemnización. Cuando el autobús llegó de regreso a Zacatlán, ya no era la misma María que había salido de allí 3 días antes. Iba con la cabeza en alto, el corazón lleno de esperanza. Y por primera vez, desde el día de mi boda, creía en un futuro diferente. José me esperaba en la terminal, ansioso y preocupado. Cuando me vio bajar del autobús con la hermana Leopoldina, corrió a mi encuentro. «María, ¿cómo estás? ¿Qué pasó en la capital?» Agarré sus manos y lo miré a los ojos con una firmeza nueva. «José, mi amor, la justicia de verdad existe y vamos a comenzar nuestra vida nueva lejos de aquí, lejos de esos hombres podridos, en una ciudad donde nadie nos va a juzgar por lo que pasó». «¿Estás segura de eso?» «Segura. Y más que eso, mi padre va a pagar por lo que hizo. Se hará justicia». Era verdad. 15 días después, recibimos la noticia. Jacinto del Carmen había sido arrestado en Monterrey y sería juzgado por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa. El padre Silverio también sería juzgado en la jurisdicción de la capital, lejos de los compadrazgos de Zacatlán. Por primera vez desde ese día terrible en la iglesia, sonreí de verdad. La niña que había sido vendida como ganado estaba muerta. En su lugar nacía una mujer que sabía luchar por sus derechos, que había encontrado su voz y su fuerza. Y todo eso gracias a una monja valiente que me enseñó que hasta en los momentos más oscuros siempre existe una luz esperando ser encontrada. Siempre existe alguien dispuesto a extender la mano a quien necesita. Y aquí estoy yo hoy, mis queridos, a los 73 años de edad, sentadita en mi sillón en Cholula, contando esta historia que guardé en el pecho por tantos años. Miro a mi alrededor y veo una vida que jamás imaginé ser posible en esos días oscuros en Zacatlán. Después de que regresamos de la capital y la justicia comenzó a hacerse, José y yo decidimos comenzar nuestra vida lejos de todo aquello. Con el dinero de la indemnización que logramos recuperar de mi padre, más los ahorros que José había juntado, compramos 2 boletos de autobús y vinimos a Cholula en diciembre de 1970.
Era una ciudad más grande que Zacatlán, donde nadie conocía nuestra historia, donde podíamos ser solo José y María, una pareja joven en busca de un nuevo comienzo. José consiguió empleo en un rancho aquí en los alrededores, y yo comencé a trabajar como costurera, haciendo ropa para afuera. Rentamos una casita sencilla en el barrio de Santa María, chiquita, pero nuestra. Fue ahí que nació nuestro primer hijo en 1972, Osvaldito. Hoy un hombre de 53 años que trabaja como mecánico y vive aquí cerca con su familia. 2 años después vino Concepción, mi única hija, que hoy es maestra en la escuela municipal. Y en 1977 nació el más chico, mi Arturo, que siguió los pasos del papá y trabaja en el campo. Los 3 me dieron nietos maravillosos. Son 7 en total, entre 7 y 25 años. Pedrito, que mencioné al principio, es hijo de Concepción. Ese niño es la luz de mi vida. Todos los fines de semana viene a dormir aquí en casa y nos quedamos tejiendo juntos. Él hace unos cuadraditos medio chuecos, pero con tanto cariño que guardo todos en una cajita especial. José falleció hace 3 años, mis queridos. Fue un hombre bueno hasta el último día. Me amó y me respetó por todos esos 50 años de matrimonio que tuvimos. Nunca, ni una sola vez, me cobró o me hizo sentir menos mujer por lo que pasé. Al contrario, siempre decía que yo era la mujer más valiente que conocía, que me había vuelto más fuerte después de todo. María, acostumbraba decir, agarrando mi mano, tú transformaste el dolor en fuerza. Por eso nuestros hijos crecieron sabiendo defenderse, sabiendo lo que está bien y lo que está mal. Y es verdad. Crié a mis hijos contando la verdad sobre la vida, enseñando que la mujer no es propiedad de ningún hombre, que familia que vale protege a los más débiles en lugar de venderlos. Concepción creció, sabiendo que tenía voz y derechos, y hoy enseña eso a sus alumnos. Mis muchachos aprendieron a respetar a las mujeres, a proteger a quien necesita. Hoy mi rutina es sencilla y feliz. Me levanto temprano, hago mi café negro bien cargado, me siento aquí en el sillón y comienzo el tejido del día escuchando las noticias en el radio. Por la mañana cuido las plantas del patio. Esas bugambilias que deben estar viendo por la ventana, las planté con mis propias manos hace 15 años. El naranjo da frutos cada año y hago dulce para repartir a los vecinos. 3 veces por semana, Teresa, mi nuera, viene aquí a casa y tejemos juntas. Fue ella quien me enseñó, como conté al principio. Hoy ya he enseñado a varias mujeres aquí del barrio. Nos reunimos las tardes de jueves en casa de doña Normelia y nos quedamos ahí platicando y haciendo los trabajos. Es una terapia bien buena. Vendo mis tapetes y manteles en el tianguis de la plaza central todos los sábados. No es mucho dinero, pero es mío, conquistado con mi propio trabajo. Con esa entrada chiquita, compro mis materiales y todavía me sobran unos pesitos para comprar regalos a los nietos en su cumpleaños. El domingo es día de familia. Mis hijos y nietos vienen a comer aquí en casa. Hago mole con arroz, frijolitos de la olla, ensalada de la huerta. La mesa queda llena, ruidosa, alegre. Los nietos mayores ayudan a servir. Los chiquitos corren por el patio. Es en esos momentos que siento mi corazón desbordarse de gratitud. A veces, cuando estoy sola aquí de noche tejiendo, pienso en todo lo que pasé. Recuerdo a la niña de 18 años que fue traicionada por su propio padre, que casi fue destruida por la maldad de los hombres. Y entonces miro a mi alrededor, esta casa que es mía, esta familia que construí, esta paz que conquisté, y agradezco. Agradezco por la hermana Leopoldina que me salvó cuando más necesitaba. Agradezco por José que me amó de verdad. Agradezco por mis hijos que me dieron la alegría de ser mamá y abuela. Agradezco hasta por los dolores que pasé, porque me enseñaron a valorar cada momento de felicidad. Mi padre murió en la cárcel en 1985, sin nunca haber pedido perdón. El padre cumplió 15 años de prisión y después fue expulsado de la iglesia. La justicia se hizo como la hermana Leopoldina había prometido.
Ya no siento rabia contra ellos, siento lástima. Lástima de hombres que desperdiciaron la vida haciendo el mal, mientras yo usé la mía para construir el bien. Hoy, cuando alguna vecina viene aquí a casa llorando porque el marido le pega, o cuando una mamá me busca preocupada por su hija adolescente, escucho, acojo, oriento, enseño que siempre existe una salida, siempre existe alguien dispuesto a ayudar. Cuento mi historia cuando es necesario para mostrar que es posible volver a empezar. Así vivo mis 73 años aquí en Cholula, en paz, en gratitud, rodeada de amor verdadero. La vida me enseñó que no importa el tamaño de la oscuridad que enfrentamos. Siempre existe una luz esperando ser encontrada, siempre existe una oportunidad de volver a empezar. Y si ustedes que me están escuchando pasaron o conocen a alguien que pasó por algo parecido, recuerden, son mucho más fuertes de lo que imaginan y nunca, nunca están solos. Mis queridos, llegando al final de mi historia, quiero dejar un mensaje para ustedes que tal vez estén pasando por situaciones parecidas o conocen a alguien que está sufriendo. Primero, nunca acepten ser tratados como mercancía. No importa si es el padre, esposo, padrastro o cualquier hombre. Nadie tiene derecho de vender, lastimar o abusar de ustedes. Ustedes son personas, tienen dignidad, tienen derechos que nadie puede quitar. Segundo, siempre existe una salida, aun cuando parece que no la hay. Yo pensé que iba a morir en ese depósito, que nunca iba a conseguir justicia, pero apareció la hermana Leopoldina. Aparecieron personas buenas dispuestas a ayudar. En cualquier país, en cualquier lugar del mundo, existen autoridades y organizaciones listas para proteger a quien necesita. Busquen ayuda, no se queden calladas. Aprendí en carne propia que el dolor puede volverse fuerza, que la traición puede enseñarnos a valorar a quien es leal, que el miedo puede transformarse en valor cuando decidimos no aceptar más lo inaceptable, que una niña vendida como ganado puede volverse una mujer libre, madre amorosa y abuela feliz. Aprendí que familia de verdad protege, no vende, que amor de verdad respeta, no lastima, que la justicia tarda, pero siempre llega para quien no se rinde. Y aprendí que Dios nunca abandona a quien sufre. Él manda ángeles como la hermana Leopoldina en el momento exacto. Si conocen a alguna mujer siendo vendida, abusada o maltratada, no se queden solo mirando. Extiendan la mano. Sean la luz que ella necesita para salir de la oscuridad. La dignidad humana no tiene nacionalidad. Es un valor universal que todos debemos defender. Para ustedes que son papás y mamás, protejan a sus hijos como el bien más preciado que tienen. Nunca, bajo ninguna circunstancia, los usen para resolver problemas de dinero o vicios. Los niños no son inversión. Son seres humanos que merecen amor, cuidado y protección. Y para ustedes, mis hijas e hijos que me están escuchando y pasaron por traumas parecidos, mírenme hoy. Tengo 73 años, una familia hermosa, una vida en paz. Lo que me pasó no me definió. Yo me definí por la forma como reaccioné a eso. Ustedes también pueden reconstruir sus vidas, pueden ser felices, pueden encontrar personas que los amen de verdad. La vida me enseñó que somos mucho más fuertes de lo que imaginamos, que después de la tormenta siempre viene la calma, que toda oscuridad tiene fin y siempre nace un nuevo día. Mis queridos que acompañaron mi historia hasta aquí, me dieron un regalo enorme al escuchar a esta abuelita. Si la historia les llegó al corazón, les pido que se suscriban al canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita ahora mismo. Es importante que más personas escuchen estas historias para que situaciones como esta no se repitan. Compartan con quien crean que necesita escuchar y déjenme aquí en los comentarios solo la palabra justicia. Así sé que se quedaron hasta el final y entendieron el mensaje. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Vamos a esparcir esta cadena de conciencia y protección a nuestras mujeres. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y recuerden, siempre hay esperanza,
Siempre hay un nuevo comienzo. Siempre hay amor esperándolos. Un beso en el corazón de cada uno.